Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Armando Segundo Enríquez Requena. Mi correo electrónico es asenriquezr@gmail.com. Esta vez vengo a compartir con ustedes este módulo de localización de procesos, en particular lo relativo al modelo Brown and Gibson. Mi fuente es un documento llamado Diseño de planta, método de Brown and Gibson, y subido a YouTube por Ingrid Soriet García Vega. Este es la dirección en la que pueden encontrarlo en YouTube. Hagamos ahora una apretada síntesis de lo que estimamos son las fases del proceso. Para mí, lo que yo llamo la fase cero consiste en hacer una caracterización esclarecedora de la planta o proceso a localizar. Se trata de un proyecto de transporte fluvial, se trata de un proyecto de transporte aéreo, de carga, pasajeros, terminales, etcétera, etcétera, o bien una estación o puerto seco. Por el contrario, se trata de la generación de energía a través de una opción termoeléctrica basada en gas, en diésel o bien carbón. O finalmente es generación a través de yacimientos geotérmicos. Se trata de ingresar al campo de la producción de cemento, sea a nivel del proceso de extracción de la caliza, la piedra caliza, su molido, su molienda, o bien su envasado, o los tres procesos en línea. Se trata de un proyecto pecuario, propósito carne, propósito leche, de un proyecto de industrialización de la carne o matadero frigorífico simplemente, o bien se trata de un proyecto comercializador de carne de res, o las tres líneas a la vez. Es bueno e importante aclarar, puede que el proyecto sea un proyecto agropecuario o agroindustrial centrado en la pecuaria, pero tiene un brazo productor de carne, faeneo del ganado y comercialización de la carne resultante. Comercialización nacional, internacional, regional, etcétera, etcétera. Puede ser que estemos en un tema urbanístico, simplemente vendiendo lotes de terreno, construyendo viviendas, además de vender los lotes, o solamente construyendo viviendas, pero en este caso en particular es una urbanización, o finalmente el servicio de intermediación inmobiliaria, sea en lo que se refiere a la comercialización de viviendas en construcción o ya construidas y o su financiamiento a través del crédito hipotecario. Es importante aclarar de que el que sea esclarecedora es justamente establecer claramente cuál es el ámbito de acción concreta de la industria en la cual queremos ingresar, o la rama específica de esta industria, o el capítulo de esta industria o proceso de esta industria en el cual nos vamos a abocar a localizar óptimamente el mismo. La fase 1 consiste básicamente en parametrizar el modelo. Un primer parámetro es la localidad en evaluación. ¿Qué localidad estamos evaluando como localidad alternativa? 1, 2, 3. Segundo, los factores objetivos que vamos a evaluar o considerar en el proceso de localización. Costo de la mano de obra, costo de los factores, abundancia de un determinado recurso, etcétera, etcétera. Restricciones, costo por costo de capital, etcétera, etcétera. O los factores subjetivos, tales como el factor clima, el factor educación, salud, vivienda, infraestructura de acceso, etcétera, etcétera. Y finalmente, definir qué ponderación le vamos a dar a los factores
que hemos nombrado anteriormente, el factor objetivo o subjetivo. ¿Cuál de los dos es más importante para los evaluadores? ¿No es cierto? Para ellos, a los que están impulsando este proyecto. Una fase 2, siguiendo con la parametrización, tenemos que establecer cuáles son los factores objetivos en los cuales ella se va a basar. Por ejemplo, el costo de los insumos, el costo de los factores, la tierra, el capital, el trabajo y algo importante, la tecnología. Y acá de lo que se trata es establecer cuál es la incidencia costo total de los insumos y factores por localidad. Se entiende que vamos a considerar aquella gama que permite la comparación, para decir aquellos que tienen costos comunes entre todas las localizaciones alternativas que hemos evaluado o pretendemos evaluar, no se consideran porque no establecen ninguna diferencia. Costo total por localidad, recíproco del costo total, recíproco relativo y finalmente sentencia sobre elegibilidad. Entre paréntesis, en base a factor objetivo, ya tenemos una primera elección de localización, pero falta el factor subjetivo y después falta combinarlos. Esto da un puntaje por factores objetivos, ¿ok? La tercera fase de este proceso consiste en evaluar los factores subjetivos. Por ejemplo, la determinación del índice de importancia relativa W, como asimismo la determinación del ordenador jerárquico RIJ. A partir de aquí, simplemente hacemos un resumen de los factores objetivos y después pasamos a calcular el factor subjetivo relativo por localidad. Muy bien, a partir de aquí obtenemos la puntuación por factores subjetivos. Ya teníamos antes la puntuación por factor objetivo, acá tenemos la subjetivo. Ahora es pertinente introducir lo que es el ponderador de los factores, que eso lo hemos puesto en la parte parametrizal. A partir de este elemento es que podemos convertir a ambos factores en lo que se llama la medida de preferencia por localidad. Y a partir de esta medición podemos pasar a la elección de la localización, con lo cual llegamos al fin de este proceso. Pasemos ahora, después de esta breve síntesis de las etapas que contiene el proceso, a aplicar el modelo Brown and Gibson. Esta es la carátula con la cual se van a encontrar en el modelo en Excel que mi persona ha elaborado, siguiendo los lineamientos que han trazado quienes han publicado al respecto y que presenté en primera lámina posterior a la carátula. Acá tenemos el hermenéutica general y acá tenemos el modelo de localización. Entremos al modelo de localización haciendo un clic en este icono. El primer elemento fundamental es la caracterización del proyecto. Acá tenemos la ficha, dice tema, localización por modelo Brown y Gibson. Primero, descripción de aspectos relevantes de la planta, actividad productiva o proceso a localizar. Por ejemplo, en este caso decimos, se trata de un proyecto agroindustrial con tres componentes básicas. La pecuaria, va a decir cría de ganado propósito carne, en este caso. La industrial, el matadero y la fábrica o el procesamiento del cuero, industrial del cuero. Y comercial, el envasado de la carne para efectos de venta en cadenas de supermercados y, perdón, nacionales, regionales o internacionales, y la producción de cuero, sea para tapicería, zapatos, etcétera, etcétera. Eso hay que pensarlo muy bien entre paréntesis. Ahora pasamos al punto B, que elementos relevantes, factor objetivo, tierras libres para pasturas. O sea, si el proyecto no es por estabulación, tenemos necesariamente que contar con las tierras en las cuales manejar el hato ganadero con potreros debidamente delimitados, y eso implica que en la localización alternativa
tiene que existir una disponibilidad de tierras para uso o convocación pecuaria y con extensiones que permitan optimizar el manejo de los datos, ¿ok? Vale decir, se descartan aquellas localidades en que esta tierra o estos potreros o digamos, disponibilidad de tierra no exista. Y costo de salud animal, vale decir, ¿qué implica en cada área atender este capítulo? Costo de mano de obra, sean el personal que se dedica al manejo del ganado, como también, en este caso, si estamos en la parte industrial, el manejo del matadero, la curtiembre, y el área comercial, digamos, todo lo que implica el proceso de comercialización. En factores subjetivos tenemos el clima, fundamental, tenemos la calidad del suelo y finalmente la calidad sanitaria en la parte veterinaria. Bueno, con eso terminamos la fase 1 y ahora pasamos a la fase de parametrización. Acá tenemos todos los parámetros que en el modelo que estamos manejando, que es un modelo académico, pero es utilizable en la realidad, ampliando tal vez el número de variables, etcétera, etcétera. Bueno, perdón, las variables del modelo son factores objetivos subjetivos, pero en vez de 3 localidades podemos manejar 4 o 5 localidades, en vez de partida de costo 4 podemos manejar más, ¿ok? Bueno, entonces localidades a evaluar. En este caso del proyecto es el área de San Ignacio, de Velasco, San Ramón y Hardeman, todo en el departamento de Santa Cruz. Factores objetivos de localización, el costo de la mano de obra, el costo de la materia prima, el costo del transporte y otros. Entre paréntesis, no se consideran aquellas partidas de costos en que entre las áreas elegibles, que son San Ignacio, San Ramón y Hardeman, no haya diferencia. Son factores de diferenciación que permitan elegir. Por tanto, todos aquellos que sean comunes o que mantengan el mismo nivel a nivel de las áreas simplemente no se consideran. Después, factores subjetivos, por ejemplo, clima, suelo, un factor vital. Salud, bueno, aquí tenemos que aclarar salud animal o salud humana. Recordemos que para que los proyectos se manejen en determinadas áreas es necesario contar con recursos humanos y de repente el factor salud de las personas pasa a ser un elemento subjetivo relevante porque al no existir condiciones de salud la gente simplemente es reacia a acudir a la zona o si va exige o tiene costos en este capítulo que compensan las carencias que hay en salud o va solo y tiene que viajar cada cierto tiempo a su casa y volver, lo cual le da una cierta discontinuidad al proceso. Pero las circunstancias son las circunstancias y en ese marco de circunstancias hay que hacer una buena elección. Finalmente, la educación. Esto es fundamentalmente importante cuando estos proyectos y en estas localidades implica como necesidad del proyecto que las familias se instalen en el lugar. En ese caso, el factor salud y el factor educación va a ser muy importante. Para efecto del manejo del proyecto pecuario, el factor clima y suelo va a ser vital. Y ahora viene algo que es vital, la ponderación que le vamos a dar a los factores objetivos y subjetivos. Los factores objetivos tienen que ver muchísimo, muchísimo con competitividad, porque tienen que ver con estos factores, el costo de los factores y los insumos. Y ahí le estamos dando un 40%. En este caso, este grupo empresarial le está dando importancia a los factores subjetivos, a los cuales pondera con un 60%. Esto es salud, educación y tal vez clima, suelo. ¿No es cierto? Muy bien, con esto acabamos de parametrizar el modelo, para decir establecer aquellas variables relevantes para efecto de poder someter a evaluación la localización de los proyectos. Perdón, ingresemos ahora a lo que es el proceso de la localización por factores objetivos. Recordemos, los factores objetivos son aquellos que determinan o influyen en la rentabilidad del proyecto. En primer lugar, tenemos el paso 1, asignación de un valor relativo a cada factor objetivo F o J
para cada localización comparativa viable. El J que tenemos ahí es la localidad. Formalmente, el factor objetivo de la localidad J es igual al inverso del costo que tiene total de esa localidad dividido por la sumatoria de los inversos del costo total. Ya vamos a entender esto con mucha claridad. Acá tenemos un cuadrito en el cual vamos a ir colocando los valores asociados a cada localidad. Acá tenemos las tres localidades que provienen de la parametrización que hemos hecho antes. Y entre paréntesis, estos costos por mano de obra, materiales, son costos, son factores objetivos. En la medida en que en la fase de parametrización cambiemos estos factores, acá van a aparecer nuevos títulos. Acá la gran pregunta es, ¿cuál es el costo anual por mano de obra que implica manejar el proyecto en San Ignacio, San Ramón o Hardeman? El proyecto o componente del proyecto. Por ejemplo, en un proyecto agroindustrial pecuario, este componente San Ignacio, San Ramón o Hardeman, que estamos evaluando como localización alternativa, será, será aquella que haría, por ejemplo, la crianza de ganado, la que corresponde evaluar. Este es el costo total por mano de obra, costo anual por mano de obra. Es importante aclarar que cuando el proyecto es de mucha magnitud, él reparametriza los valores regionales. Entonces, la mano de obra, que antes tenía un nivel de desocupación X, Y o Z, con el proyecto pasa a cambiar y de pronto no existe mano de obra en el lugar con la cual se puede contar en la cantidad suficiente y hay que traer mano de obra que vienen de otras localidades y eso puede implicar que los costos actuales de mano de obra sean alterados. Por lo tanto, en esta evaluación tenemos que trabajar con los costos, digamos, afectados por el proyecto. Bueno, en este caso en particular, queda claro de que esta seria cuantificación anual de los costos de mano de obra en estas tres localidades favorece a Hardeman. Hardeman tiene el costo anual más bajo. Esto pueden ser dólares, bolivianos, yenes, pueden ser miles, cientos, no sé. Eso hay que establecerlo en el proyecto. En cuanto a materia prima, en cuanto a transporte y otros, tenemos estos valores en los cuales el liderazgo va cambiando. En otros hay igualdad, esto podríamos prescindir de este valor, pero lo vamos a considerar porque no establece diferencia alguna. Ahora, el costo total le da liderazgo a San Ignacio, en segundo lugar a San Ramón y en tercer lugar a Hardeman. Aquí Hardeman tenía el primer lugar, ahora tiene el tercer lugar. ¿Cómo hacemos para, en un ranking, poder, digamos, ordenar San Ignacio, San Ramón y Trinidad o Hardeman? Tenemos necesariamente que hacer el inverso. ¿Qué es el inverso? 1 partido por el valor. En este caso, ahí tenemos los valores inversos o recíprocos, que son 0,0328, 3,19 y 3,12. El valor más bajo del recíproco más alto, y de eso se trata. Cuando vamos a ordenar de mayor a menor, tenemos que trabajar con el recíproco. Y si totalizamos todos los recíprocos, tenemos este valor, la sumatoria de los recíprocos. Y si dividimos cada uno de los recíprocos por su total recíproco, nos da una visión porcentualizada, o tantos por uno en realidad, no por ciento. Y en este caso en particular, ¿cuál es el valor mayor? San Ignacio. Y es mayor porque tiene menor costo. Nos interesa San Ignacio porque nos genera el menor costo anual total por factores e insumos. ¿Y cuál es la sentencia? Simplemente que San Ignacio es el líder, es elegible. Ojo con esto, no elegimos San Ignacio y a partir de ahora continuamos con San Ignacio, no. Todos entran y continúan el modelo, cada uno con su respectiva puntuación por este factor objetivo. ¿Ok? Eso que quede muy, pero muy claro. Paso 2, localización por factores subjetivos. O sea, ya hemos hecho el objetivo, ahora vamos al subjetivo. Y después, cuando tengamos subjetivo objetivo, recordemos el cuadrito que hemos puesto antes, vamos a mezclarlo para llegar finalmente a una decisión final. Recuerde que los factores los ponderamos. Ese ponderador va a ser el que nos va a permitir obtener un valor único a partir de dos valores. ¿Okay? Ahora, localización por factores subjetivos es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Cálculo del valor relativo de los factores subjetivos, determinación de una calificación WJ. Todavía no sabemos lo que es eso, pero aquí tenemos la formulación. El WJ es la sumatoria
de los costos por factor de insumo J dividido por la sumatoria de los costos por factores. Veamos ahorita cuáles son los factores de localización de tipo subjetivo. Clima, suelo, salud y educación. ¿Esto dónde lo definimos? En parámetros. Por ejemplo, en el caso particular de la industria agropecuaria basado en la rama productora de carne de res, ¿verdad? El factor clima y suelo es vital, porque eso va a depender, digamos, la calidad de las pasturas y sobre todo la presencia y permanencia de las pasturas como elemento para alimentación del ganado. La salud, aquí tenemos una confusión y eso se aclara en el cuadro inicial. ¿Era salud humana o salud animal? Y educación, por supuesto, que tiene que ver con la parte humana. Y ahora vamos a hacer una comparación por pares. ¿Cuántos pares son tres moscas? Son tres pares. Clima, suelo y salud, clima, suelo y educación, salud y educación. Veamos el primer par. Y el puntaje alternativo, este es binario, es 1 o 0. 1 o 0. Con el 1 marcamos la preferencia y con el 0 marcamos la no preferencia. Con el 0, 0 marcamos la igualdad y con el 1, 1 marcamos la igualdad en la preferencia. Entonces, para este proyecto en particular, ¿qué es más importante, la salud, el clima, suelo o la salud? Bueno, aquí marcamos fríamente de que el clima-suelo es el elemento preponderante en relación con su par salud. Veamos el próximo par. ¿Cuál es el próximo par? Clima-suelo versus educación y finalmente salud contra educación. ¿Qué valores tenemos ahí? Bueno, hemos dicho de que el clima-suelo es el factor más preponderante en relación con la educación y más gravita, por tanto, clima-suelo que la educación. Y aquí, por igual, la salud y la educación son dos factores diferenciadores que tienen la misma importancia relativa. Hagamos la sumatoria de las preferencias. Una cosa importante que advierto, el modelo en cada instante está nombrando las columnas y está formulando el cómo se calculan los valores que en ellas están contenidos. Es importante eso porque va a facilitar el llenado del modelo, pero ojo, una de las grandes cuestiones que me hace a mí reflexionar es si cuando yo genero modelos y facilito el llenado del modelo, no estoy induciendo a no comprender el por qué lo estamos llenando y cómo lo estamos llenando. Pero el maestro tiene que saber el cómo y el porqué de las cosas. Y por lo tanto, yo lo invito a que cada vez que se encuentre con una función, hagan un clic sobre ella para encontrar su origen. Y más que encontrar su origen, porque esos son enlaces, preguntarse por qué las variables que están siendo asociadas o asociadas entre sí, lo están siendo y de qué forma se están asociando y qué significado genera aquello. Eso para un maestro es vital. El maestro no puede actuar mecánicamente, tiene que actuar racionalmente siempre. Aunque claro está de que a veces las decisiones llegan a un punto en el cual entra la inteligencia emocional. Pero contra menos entre, mejor. ¿Ok? Con eso decimos los académicos. Ahora, acá tenemos la suma. 1 más 1, 2, 1 y 1. Ahora, si hacemos la suma total, podemos obtener el índice de importancia relativo, es decir, cuánto pesa este en el conjunto de las preferencias. Bueno, 50, 25, 25. ¿Ok? Y ahora, en cuanto a los factores J, clima y suelo tiene el mayor índice de importancia relativa, pero otros también tienen índice de importancia relativa y siguen jugando y siguen en el proceso con sus respectivos valores. Esto no implica descartar salud y educación como factores determinantes de la localización, sino que salud, educación y clima y suelo seguirán jugando en el modelo hasta que termine el proceso. Nada más que clima y suelo tiene un hándicap, tiene el mayor índice de importancia relativa. Muy bien. Ahora, les aclaro, en esta fase estamos nosotros, los técnicos, los propietarios, dando estas preferencias. Esto no viene de ninguna parte, sino de los evaluadores que están, que puede ser, entre paréntesis, un panel de expertos, ¿verdad?
Pero esta parte es la parte viva del modelo. Esto ya son los resultados. Y una cosa importante, una vez que el modelo está estructurado y lo hemos parametrizado, no hay vuelta atrás. En caso contrario, estaríamos entrando a la manipulación, vale decir, sesgando el modelo para que nos lleve a un resultado que nosotros queremos obtener. Esta es parte de la seriedad con la cual el científico tiene que manejar los instrumentos que están en su mano para el efecto de tomar decisiones. En caso contrario, ¿para qué están las herramientas? Sería insulto. Muy bien, sigamos adelante. Ahora vamos a determinar el ordenador jerárquico RIJ, misterio total. ¿Qué es eso? El RIJ es la sumatoria del factor J y la localización I dividido por la sumatoria de, digamos, los factores J y LI. ¿Ok? Acá tenemos el cuadrito que nos permite cubrir esta parte. Aquí tenemos los factores, están acá los factores, y acá tenemos la localización. Y ahora lo que vamos a hacer es comparar pares, pero por localización. Por ejemplo, aquí tenemos a Ignacio, San Ramón y Hardeman, que ya no sabemos de dónde vienen. Y ahora vamos a decir, ok, clima suelo. Entre San Ignacio y San Ramón, ¿cuál tiene mayor preferencia en localización? Segundo par, entre San Ignacio y Hardeman, ¿cuál de los dos es preferible? Y entre San Ramón y Hardeman, ¿cuál es preferible? Respecto, aquí sí está la clave del proceso, porque estos son los valores que están aportando los expertos o quienes están tomando la decisión y que son conocedores de la temática. Son viejos ganaderos. Si aquí la componente es ganadería, son viejos ganaderos o técnicos muy preparados, con mucha experiencia en ganadería y que saben de suelo, saben de pasto, saben de sanidad, saben, etcétera, etcétera. Pero aquí el factor fundamental es clima y suelo. Tienen que ser conocedores del clima y los suelos de San Ignacio, San Ramón y Hardeman. Si no, no pueden participar en este proceso. ¿Ok? Si no los tenemos en el equipo, tenemos que conseguirlos. Y esta es la puntuación. Por ejemplo, entre San Ignacio y San Ramón se elige por clima y suelo San Ignacio. Entre San Ignacio y Hardeman se elige Hardeman. Ok, aquí desaparece San Ignacio. Entre San Ignacio y San Ramón es San Ignacio. Pero entre San Ignacio y Hardeman prevalece Hardeman. Y entre San Ramón y Hardeman prevalece Hardeman. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es sumar estas preferencias. Y ya tenemos 1 y 2 y sumamos de nuevo y obtenemos valor relativo, lo que se llama índice o ordenador jerárquico. ¿Qué nos indica este valor? El 33% de las preferencias se dan por el factor clima y suelo, van a San Ignacio, 0% San Ramón y Hardeman 67%. O sea, por factor clima y suelo debiera descartarse San Ramón. Ok, pero hay otros factores, entonces no se descartan, simplemente se van haciendo puntuaciones y estas siguen formando parte de la data que tiene este modelo. Pero según esta data, por clima, debiéramos irnos a operar a Hardeman, ¿ok? Veamos el tema salud. Por el tema salud es igualmente preferible, fíjense, San Ignacio y San Ramón, ¿ok? Pero es descartable Hardeman. O sea, si es por clima y salud, es Hardeman, pero por salud, por clima y suelo, perdón, es Hardeman, pero por salud es o San Ignacio o San Ramón. No está claro, porque no lo hemos aclarado, si es salud animal o humana. Y acá tenemos el tema educación. Veamos, aquí Hardeman tiene la mayor preferencia, el índice, el ordenador jerárquico de Hardeman es mayor, le sigue San Ramón y desaparece San Ignacio. Ahora, si tenemos perdón, disculpe. Muy bien, pasemos ahora o avancemos al punto 2.2, determinación del ordenador jerárquico RIJ. ¿Qué es eso? Formalmente, el RIJ no es más que la sumatoria de lo que es el valor que asume el factor J
para localidad 1 dividido por la sumatoria de todos los valores que asumen los respectivos factores J para una localidad en particular. Acá tenemos el formulario que nos va a servir para sistematizar este proceso. ¿Qué tenemos acá? Todos los factores. ¿Qué tenemos acá? La localización. Ya sabemos, las localizaciones son San Ignacio, San Ramón y Hardeman. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Respecto al clima y suelo, la comparación de pares. Por ejemplo, ¿qué es elegible entre San Ignacio y San Ramón en el factor clima-suelo? 1 o 0. ¿Qué es elegible entre el par San Ignacio-Hardeman? ¿Qué es elegible entre el par San Ramón-Hardeman? Los tres pares, ¿verdad? Acá tenemos lo que los expertos en ese tema han señalado. Una cosa que es importante recalcar hasta el cansancio. En estos procesos deben participar profundos conocedores del clima y suelo de San Ignacio, San Ramón y Hardeman, a efecto de poder hacer este análisis comparativo y asociarle electividad a algunas de las localizaciones para este clima-suelo en los pares que tenemos acá. No puede ser gente no conocedora. Si la gente no conocedora está en el proyecto, tenemos que contratar gente conocedora. Muy bien, ¿qué significa este 1? Los expertos han señalado, o los conocedores han señalado, que entre San Ignacio y San Ramón, por factor clima y suelo, es elegible San Ignacio. Cuando hacemos el segundo par entre San Ignacio y Hardeman, prevalece Hardeman sobre San Ignacio. Y cuando hacemos el tercer par, San Ramón, Hardeman, Hardeman prevalece. Hagamos la sumatoria. ¿Cuántas preferencias tiene San Ignacio? Una. ¿Cuántas preferencias tiene San Ramón? Ninguna. ¿Y cuántos Hardeman? 2. Si dividimos estos valores, que son las frecuencias absolutas, por la totalidad de la frecuencia, obtenemos la frecuencia relativa. Un 33% de la preferencia se inclina por San Ignacio en el tema clima-suelo, 0% a San Ramón y 67% a Hardeman. Por lo tanto, desde el punto de vista del factor clima-suelo, es elegible Hardeman. Pero eso no implica descartar al resto de las localidades. Cada una tiene su puntuación y siguen en el modelo arrastrando esa puntuación. Veamos el tema salud. En salud es elegible por igual San Ignacio San Ramón y descartable Hardeman. Y finalmente, en educación es elegible Hardeman por sobre San Ramón y San Ignacio simplemente no aparece. Ahora tenemos este cuadrito en el cual tenemos todos los factores y vemos de que por clima y suelo es elegible Hardeman, por salud es elegible igualmente San Ignacio o San Ramón, ¿cierto? Y finalmente por educación es elegible Hardeman. Muy bien. Ahora, por salud son igualmente elegibles San Ignacio y San Ramón. ¿Ok? Recordemos que tenemos acá los factores objetivos y salió elegible San Ignacio. Acá es fundamentalmente elegible Hardeman, pero el modelo está en marcha, se estamos construyendo. Esto, por lo tanto, queda como una data que no podemos, en la cual no podemos eliminar a San Ramón y Hardeman. Acá Hardeman aparece elegible en los factores subjetivos, clima, suelo, salud, educación. Por lo tanto, el modelo debe continuar su marcha. Ahora pasemos a hacer un resumen ya de los factores subjetivos de evaluación. Cuando hacemos un resumen, ya no necesitamos los expertos, es una cuestión meramente mecánica que consiste en traer de los cuadros anteriores aquellas cifras que podemos agrupar en este resumen que vamos a armar ahora. Por ejemplo, tenemos claro que en el factor clima-suelo, San Ignacio tiene un 33% de preferencia, San Ramón no tiene preferencia y Hardeman un 67%. ¿De dónde proviene esta información? Del cuadro que hemos visto antes. Aquí está, 33067, 33067. Si agregamos una línea siguiente, en salud, San Ignacio y San Ramón comparten por igual las preferencias 50-50. Igualmente, ¿de dónde viene este dato? Del cuadro anterior. Nada más que en el factor salud, 50-50, 0.
Y finalmente, educación 3377 para San Ramón y Hardeman, igualmente vienen del cuadro correspondiente, 3377. O sea, como estamos resumiendo, ya no estamos emitiendo juicios. Ahora, si sumamos lo que es el factor clima-salud al nivel de todas las localidades, tenemos 0,50. Si hacemos lo mismo para salud, tenemos 0,25 y finalmente para educación tenemos 0,25. Eso ya lo habíamos tenido antes cuando calculamos el factor W. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cálculo del valor factor subjetivo de preferencias por localidad. Índice de factor subjetivo J es igual a la sumatoria de RJI por WJ. Localidad San Ignacio, ahí tenemos San Ignacio, factor objetivo IFJ es 0,29. ¿De dónde surge este 0,29? Fijémonos en este cuadro. San Ignacio tiene en clima 33%, en salud 50%. Pero el índice de preferencia relativo le da a salud un 50%, a clima solo un 50% y en salud un 0,25. ¿Cómo llegamos a esta síntesis 0,29 para la localidad San Ignacio? ¿Verdad que está aquí? Simplemente afectamos o multiplicamos o ponderamos este factor por este factor. Y así obtenemos, en primer lugar, 0,33 por 0,50 más 0,50 por 25. De esa manera obtenemos el 0,29. Eso es lo que llamamos el factor objetivo de preferencia por localidad. O sea, San Ignacio, por factores subjetivos en su conjunto, tiene 0,29 puntos. ¿Ok? Clima, salud y educación. Con las referidas preferencias, le generan 0,29 puntos. Ahora, San Ramón, 0,21. Repitan el cálculo. 0,50 por 0,25, perdón, estamos aquí en San Ramón. 0,50 por 0,25 más 0,33 por el 0,25. ¿Ok? Eso es el 21. Y Hardeman, que está acá, sería lo mismo. 0,067 por 0,50 más 0,67 por 0,25 nos da 0,50. Perdón, tal vez valga la pena retornar un poquito. Bueno, sigámosla. Continuemos. Ahora vamos al cálculo de la medida de preferencia por localidad. Es igual a el factor K afectando al factor objetivo, que era K, que en qué porcentualidad quienes estaban detrás del proyecto preferenciaban los factores objetivos respecto a los factores subjetivos cuyo complemento es 1 menos K, ¿verdad? Muy bien, acá tenemos la localidad San Ignacio, que tiene factor subjetivo 0,29 y factor objetivo 0,24. ¿De dónde vino esto? Vino de acá tenemos 0,29, factor subjetivo, y acá tenemos el factor objetivo, que es 0,24. Lamentablemente ahí no se ve. Para San Ramón, 0,21, ahí tenemos 0,21, confíen en mí, acá abajo dice 0,33. Y finalmente, Hardeman, 0,50 y acá abajo dice 0,22. Y ahora, la importancia relativa. ¿De dónde sacamos esta importancia relativa? Bueno, esa proviene del parámetro, que decía que los factores objetivos valían el 40 y los subjetivos merecían el 60% de preferencia. O sea, los propietarios de este proyecto se inclinan por elegir la localización en función de los factores subjetivos más que los factores objetivos. Importancia relativa, 0,40, ¿verdad? Y eso es común a todos. ¿Cuánto vale el MPLJ? El 0,32. Bueno, es igual al producto de 0,29 por 0,40 más 0,34 por 1 menos 0,40, ahora sí 60.
y eso vale 0,32. Y así sucesivamente construimos los valores MPL para cada localidad. Y aquí estamos cerca del fin. ¿Cuál es la sentencia? ¿Cuál tiene la mayor puntuación? Hardeman. ¿Se dan cuenta? O sea, Hardeman. Aunque en términos, bueno, en factores subjetivos Hardeman era preferible, pero no en los factores objetivos. Ahí era definitivamente San Ignacio. Pero Hardeman, dada la ponderación que tenemos aquí, importancia relativa, salió elegido. ¿Ok? Muy bien. Así hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por vuestra atención y acá terminamos. Cualquier consulta pueden llamarme a mi celular a la hora que estimen necesario y conveniente, antes, durante o después del curso. Siempre los académicos quedamos vinculados con nuestros discípulos, por así llamarlo. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.